Continuando con la unidad 5 de quinto grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.5, número decimal entre un número decimal menor que 1. En el analiza tenemos el siguiente problema. Una ferretería tiene tres tipos de alambre. El alambre A de 1 metro de largo pesa 2.4 libras. El alambre B de 0.4 metros también pesa 2.4 libras y el alambre C de 3 metros también pesa 2.4 libras. En el esquema podemos apreciar que el alambre más pesado es el alambre B, luego seguiría el alambre A y por último el alambre menos pesado es el alambre C. Nos piden responder lo siguiente. En el literal A tenemos la pregunta: ¿un metro del alambre B pesará más de 2.4 libras o menos? Explica tu respuesta sin realizar cálculos. Para responder a este literal tenemos que analizar que 1 metro del alambre A pesa 2.4 libras, según lo indicado en el problema. Y 0.4 metros del alambre B pesan lo mismo. Entonces, 1 metro del alambre B pesará más que 2.4 libras. Luego, en el literal B nos preguntan ¿cuántas libras pesará 1 metro del alambre B? Para encontrar el peso de 1 metro del alambre B, tenemos que dividir su peso entre la longitud correspondiente de este peso. En este caso es de 0.4. Entonces dividimos 2.4 entre 0.4. Transformamos el dividendo y el divisor en números naturales multiplicándolos por 10. Tenemos que 2.4 por 10 es 24 y 0.4 por 10 es 4. Entonces tenemos la división de 24 entre 4 y eso es igual a 6. Por lo tanto, 1 metro del alambre B pesa 6 libras. En el literal C tenemos la pregunta: 1 metro del alambre C pesará más de 2.4 libras o menos. Explica tu respuesta sin realizar cálculos. Tenemos que, para responder esta pregunta, debemos analizar que 1 metro del alambre A pesa 2.4 libras y 3 metros del alambre C pesan lo mismo. Entonces, por lógica, 1 metro del alambre C pesará menos que 2.4 libras. Por último, en el literal D tenemos la pregunta: ¿cuántas libras pesará 1 metro del alambre C? Para conseguir el peso de 1 metro del alambre C, tenemos que dividir el peso, en este caso es de 2.4, entre la longitud equivalente a ese peso, que en este caso es 3. Entonces dividimos 2.4 entre 3. Y 2.4 entre 3 es igual a 0.8. Por lo tanto, 1 metro del alambre C pesa 0.8 libras. Ahora, antes de continuar, necesito que pongamos nuestra atención en estas dos divisiones. Noten que en ambas divisiones el dividendo es el mismo número, es 2.4. Ahora noten en la primera división el divisor es un número decimal menor que 1, en este caso 0.4. Y en la segunda división el divisor es un número mayor que 1, para el caso es un 3. Noten que cuando un número se divide entre un número decimal menor que 1, el cociente es mayor que el dividendo. Vean que en esta división el cociente es 6 y 6 es mayor que 2.4.
mayor que el dividendo. Y cuando dividimos un número, o cuando un número se divide entre un número decimal o un número entero mayor que 1, el cociente es menor que el dividendo. Para el caso, vean que acá el cociente es 0.8 y 0.8 es menor que 2.4, menor que el dividendo para esta división. Estos detalles hay que notarlos, hay que aprendérselos porque serán útiles para poder realizar los ejercicios. Bueno, y estos son los ejercicios que ustedes tienen que realizar en su cuaderno de clase. Les dejo las respuestas para que ustedes se puedan autoevaluar. Esto es todo por esta clase. Gracias por su atención.